Muy buenas noches a todos. En nombre de Felizmente, le damos la más cordial bienvenida a esta charla denominada Criar con amor, nutriendo emociones, no cumpliendo labores. En ella descubrirás cómo criar desde una perspectiva de regulación emocional y conexión empática y amorosa, para garantizar el bienestar mental de nuestros pequeños en su vida adulta. Para tocar estos importantes temas, nos acompañan dos directores de Felizmente Seguros, el doctor y psiquiatra Pedro Morales y el magíster en psicoanálisis Leopoldo Carabedo. Durante su presentación de ambos directores, que será una exposición de unos 30 minutos, 30 a 40 minutos, donde dialogarán sobre estos importantes conceptos. Luego pasaremos a una presentación de Felizmente, una sorpresa que hay para los que asisten a este webinar. Y posteriormente haremos una ronda de preguntas, donde cada uno de ustedes podrá consultar con los especialistas algunos temas particulares sobre el tema de la exposición. Sin más, entonces, por el momento, le doy el pase al doctor Pedro Morales. Adelante, Pedro. Bueno, ante todo, buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes, trayendo en esta oportunidad este tema que considero que es un tema de especial interés, ¿verdad? De especial interés, porque la crianza de los niños, de nuestros hijos, de los futuros miembros de esta patria que requiere tanto para salir adelante, el punto de partida, esa crianza, tiene que comprenderse de una manera como se va dejando de ver en el sentido que debiera verse. Quiero decir con esto que la crianza ha terminado en los tiempos actuales, en los tiempos modernos, en estos tiempos de inteligencia artificial, de trabajo y dedicación de la madre a sus actividades ya laborales, más bien, que compiten y a veces con desventaja en relación a su labor en la crianza y en la cercanía afectiva con su bebé. Entonces, da una suerte de consecuencia que no estamos percibiendo, o de repente ya la estamos percibiendo, en el sentido de que su mayor interés o el mayor eje de aproximación al bebé termina siendo más bien desde una perspectiva que coloca al bebé como una tarea más de las tareas que tiene que cumplir, y a veces un poco a la apurada, cansada, no preparada, no tan dispuesta para hacerlo. Entonces termina siendo una atención y una dedicación predominantemente funcional, en donde cabe lo racional, el cumplimiento de la tarea, y es a eso lo que nos hemos querido referir cuando contrastamos la crianza con amor y la crianza como labor, ¿no? En la crianza como labor, la dedicación está en darle lo que hay que darle al bebé. En la crianza como labor, se hacen las cosas pertinentes de manera responsable. De una forma u otra está destinado a aplacar los apetitos, las necesidades, las atenciones, pero no tanto esas otras necesidades que luego voy a pasar a explicar más ampliamente, que trae el bebé en su debut en este mundo. Entonces, esta aproximación basada en la labor, la tarea de crianza, no está cumpliendo sus objetivos. Y vamos viendo crecer insensiblemente
en las estadísticas, consecuencias de ello, por ejemplo, una de estas que hemos tratado en las exposiciones anteriores, niños desorientados, chicos ya adolescentes o jóvenes, desorientados, con mucha depresión, con muchos trastornos de angustia, con mucho desencuentro en el sentido de la vida, en el sentido de sí mismos en este mundo, lo cual deriva muchas veces en eh, intentos de suicidio o desorientación y gran confusión. Entonces, entendamos que la tarea de crianza vista como una actividad donde lo más importante es la parte material que yo puedo brindarle, buen alimento, buena comida, una buena cuna o qué sé yo, no sustituye, pero para nada, a aquello que tiene que ver con la aproximación afectiva, el cariño, el afecto que vamos a pasar a desarrollar luego. Esto alguna vez un investigador lo encontró en niños que estaban en un hospital y recibían las atenciones pertinentes, eran cuidados, porque eran niños que llegaban al hospital porque los padres, digamos, habían tenido que emigrar en medio de una situación de guerra. Los niños estaban en los hospitales y recibían las atenciones, eran en algún momento objeto de afectación física y un apagamiento que en muchos casos, llegaba a la muerte. Los niños, no se entendía por qué razón, pero los niños se llegaban a morir. Esto es un equivalente, tal vez extremo, de aquello que se produce cuando solamente atendemos como una labor, ¿no?, pertinente, pero labor, al fin, sin afecto. Quisiera enfatizar en que el bebé llega al mundo, nace con una dotación genética. La genética no es eso que ya determina cómo va a ser el niño el resto de la vida. No, no es así. Detrás de esa genética hay todo un desarrollo de miles de años que tienen que ver con el desarrollo biológico de la especie, tal vez de todas las especies. Y este niño de potenciales emocionales, pero que requieren de algo que lo llamamos ahora en la neurociencia el factor epigenético. La genética necesita de la epigenética. Y la epigenética es el entorno, aquello que está al encuentro o alrededor de este niño que viene al mundo. En este niño están los potenciales, todo lo que puede requerir el niño en un sentido de digamos, recursos. En este momento, el marcador está planteado en términos de la necesidad de poner en juego recursos que garanticen su sobrevivencia, de que el niño va a vivir. Y para esto, su forma de conectarse con el mundo es a través de mensajes emocionales, de mensajes sensitivos que emite hacia ese afuera en donde el factor epigenético está en ese momento predominantemente constituido por la madre. La madre va a percibir los mensajes del bebé y o se va a producir la natural consecuencia de que él nació y yo estuve ahí y pudimos juntarnos para el elemental encuentro que puede ser el encuentro del bebé con el pecho de la madre, que dicho sea de paso, el bebé, si lo dejamos, hay una experiencia al respecto que lo demuestra, si lo dejamos al bebito en la panza de la mamá, solito y naturalmente va a encontrar el pecho. Así es el programa genético. Esto lo vemos más fácilmente probablemente en un montón de experiencias con animalitos, cómo ellos buscan y encuentran la
teta sin mayor problema. Bueno, en los humanos ocurre algo parecido. Ese encuentro se produce una serie de consecuencias emocionales, neuroquímicas, que en ese encuentro, además, resulta de este encuentro, y que después se va a activar de manera natural, es la producción de un elemento que se llama la oxitocina. La oxitocina es aquello que, producido en la mamá y en el bebé, va a producir una sensación de encuentro afectuoso, de ternura, de ese algo más que simplemente estar alimentándose. Esto es bien importante. Ese es el sentido que, digamos, marca el encuentro, no solamente en términos de que el otro estuvo ahí, sino que tuvieron una sensación en común, un encuentro, y una sensación deriva de eso que poco a poco va a ir desarrollándose en el tiempo, y es que el afecto va brindando seguridad, seguridad de protección, seguridad de alimentación, seguridad y garantía de supervivencia. Entonces, entendamos, el bebito viene con este potencial de conexión, pero requiere de esta respuesta del entorno, respuesta básica para que este mecanismo que estoy describiendo pueda desarrollarse de manera natural. De este primer encuentro y de muchos encuentros posteriormente, deriva una suerte de equilibrio, una suerte, lo que llamamos en fisiología, una suerte de homeostasis, ¿no? El niño se ve poco a poco garantizado en su existir y no movido por una necesidad de, por ejemplo, llanto extremo para llamar a la mamá. La mamá llega a tener una conexión con el bebé de manera tal que ella sabe que si está produciendo leche es porque el bebé tiene hambre en ese momento. A eso se le llama la sincronía, ¿no? La sincronía entre el bebé y la mamá hace que estén conectados de esta forma en el momento pertinente como para encontrarse en la necesidad correspondiente del otro que va a ser cubierta. Bueno, es mucho en ese sentido lo que se puede decir, pero de esta experiencia, en la medida en que se dé de una manera pertinente, va a derivar una consecuencia que la vamos a dejar en el enunciado solamente. Va a derivar en una experiencia de sensación de confianza. El bebé siente poco a poco la sensación de que hay confianza en él, hay confianza en el entorno, no siente la amenaza de aquello que moviliza, en todo caso, mecanismos de defensa, mecanismos de protección o mecanismos que ya también están instalados en el potencial, pero que no se ponen en acción de manera exagerada o extrema, ¿no? Un autor respecto a esta situación primaria, temprana, menciona también algo como que ahí del otro lado del bebé hay una madre que, si bien atiende todas estas necesidades, requerimientos y conexiones, en alguna manera siempre va a cometer algún error. En ese sentido, de lo que se trata no es que tengamos ahí presente una mamá perfecta, ¿no? Sino, diría aquel autor, una mamá simplemente suficientemente buena. Incluso los errores forman parte de ese desarrollo, de ese aprendizaje, de ese equilibrio consecuente. Entonces, veamos que la relación de la mamá con el bebé es una relación que tiene una finalidad adicional, que es contribuir a la regulación emocional del bebé.
La regulación emocional del bebé va a tener un punto exitoso de partida en la medida que su regulación derive en un sentimiento de confianza, que las emociones que surjan de él a futuro no tengan puntos exagerados, marcados por necesidades de defensa o sentimientos de amenaza muy intensos. Pero este es el caso de un desarrollo exitoso. Van a haber, de hecho lo hay, situaciones en las que el bebé no siente que del otro lado esté una mamá que se conecte con él, hay una mamá que lo alimente, y de repente está hablando por teléfono o está conectada con cualquier otra cosa, pero no está conectada con su bebé. O a situaciones diversas en las que la mamá puede estar de pronto muy tensa o deprimida, o puede estar, no sé, ausente, y alguien que se encarga no se encarga de la misma manera o con la misma conexión. Entonces, este es un hecho que hace que el factor potencial del bebé no encuentre una correspondencia en el entorno, esta epigenética, como la hemos llamado, de forma tal que la resultante no va a ser aquello que veíamos en antes, elementos de confianza y equilibrio en el bebé. Más bien, si estas fallas se producen, y las fallas son groseras, se va a producir un sentimiento de temor, un sentimiento de vacío, un sentimiento de apego exagerado, que de una forma u otra constituyen consecuencias que podemos vincular con lo que se llama un trauma o traumas tempranos, traumas que no se ven, traumas que quedan registrados en la memoria emocional básica del niño. Y esto va a ir ahí estando en un desarrollo que en casos afortunados pulsarse, balancearse. Y esta situación en la que las fallas originales, la falla de una resonancia pertinente, de una falta de sintonía, una falta de sincronía, de estar en el momento en que es necesario, dejan una huella que en el niño, digamos, en el bebé que va creciendo, predispone a una suerte de temor al entorno, de temor al entorno y de temor de separarse de la mamá o de quien lo acompañe, porque no ha logrado ese sentimiento básico de confianza como para poder explorar el afuera y o además poder separarse eventualmente ya cuando va creciendo de la mamá. Hay en ese sentido una relación que, insisto, ¿no? El niño requiere para su desarrollo de una respuesta de la madre, no solamente en términos de alimentación, en términos de expresión de afecto, sino, por ejemplo, en términos de caricia afectiva, de caricia cariñosa, del sentimiento de ser sostenido, el sentimiento de ser cargado, el sentimiento sentido de tenerlo cerca. Esto es importantísimo, esto es básico para su futuro emocional. Y cuando digo su futuro emocional, no solamente me refiero a la emoción en sí, sino me refiero también a su futuro de desarrollo cognitivo, que de alguna manera quien está desarrollando con un sentimiento de confianza, tiene muchas más posibilidades de su desarrollo cognitivo, la posibilidad de prestar atención, de explorar el entorno, de aprender nuevas cosas, va a aparecer con más facilidad que aquel otro, el niño que no lo ha vivido así, y va a, más bien bloqueado por su temor, tener dificultades para prestar atención,
o va a tener dificultades para aprender en general o para explorar, tener experiencias de exploración. Es un poco allí donde muchas veces el niño aparece como muy tímido, muy inhibido, con mucha dificultad para adaptarse a las circunstancias que le va tocando con el tiempo en su desarrollo. Importa tal vez remarcar que este periodo entre 0 y 3 años en el bebé, el cerebro se va programando. Esto es como una computadora, ¿no? La computadora cuando nos viene con todo el potencial para que nosotros la programemos. El bebé viene y tiene un potencial de desarrollo, de aprendizaje muy intenso, muy fuerte, es hasta 50 veces el nivel de intensidad de aprendizaje que puede tener ulteriormente una persona. Es muy intenso y va aprendiendo. Y estas experiencias tempranas van a quedar grabadas, van a quedar registradas, va a constituir su cableado a nivel cerebral. El cableado a nivel cerebral ya es algo que se va estabilizando hacia a posteriori. Y entonces este cableado va formando su manera también de cómo se acerca al mundo, cómo se expresa, cómo desarrolla, y este cableado, estas conexiones sinápticas, van ya teniendo una configuración. Importa, sí, saber que si puede haber muchas de estas circunstancias que han perturbado el registro básico de las emociones y han quedado en el cableado cerebral que predisponen a futuro una actitud de desconfianza, de dificultad de apertura para el mundo o con el mundo. Es posible con el tiempo, con los años y con las experiencias de nuevos entornos, nuevas circunstancias. Por ejemplo, al ampliar sus capacidades de relacionarse con el mundo, puede encontrar en el entorno más familiares a alguien además que la mamá o niños o profesores, ¿no?, que le faciliten alguna elaboración de aquello que en un momento determinado no se pudo desarrollar de otra manera. En ese sentido, hay un fenómeno que se llama la plasticidad cerebral, ¿no? La plasticidad cerebral da oportunidad para que posteriormente en la vida uno encuentre oportunidad de procesamiento de eso. En el mejor de los casos, se va instalando algo que llamamos resiliencia, ¿no? La resiliencia es la posibilidad de aprender incluso en algún momento a manejar y desarrollar formas de respuesta que superan o incluso se apoyan en aquellos aspectos que pudieran haber sido adversos para la persona, ¿no? De acuerdo siempre a los contextos que le prestan una facilitación. Y bueno, en ese sentido, el ser humano, el niño que debuta con todo esto, realmente va a tener, sí, no toda la facilidad de aquel bebé que tiene 50 veces más posibilidades de rebobinar, de programarse. Con el tiempo puede ser un poco más difícil, puede tomar más esfuerzo, pero sí es posible el recableado, la reconfiguración sináptica, pero se requiere ya de bastante esfuerzo, sostenido también por aquello que del niño con el tiempo o del sujeto, de la persona con el tiempo, se proponga en el sentido de una búsqueda de un cambio ahí en donde ya él puede conducir o dirigir y encontrar y buscar el entorno que lo facilite. Bueno, no quiero dejar sin espacio a nuestro acompañante, nuestro panelista,
y director, nuestro querido doctor Carabedo. Leo, buenas noches, aquí estamos Hola, Pedro. en esta Gracias. misión. Adelante, adelante, Leopoldo. Gracias. Voy a compartir pantalla, ¿verdad? Perfectamente. Voy a... Perdón, decías Buenísimo, algo. buenísimo. Se ve perfecto. Adelante. Gracias. Agregar unas cosas que ha dicho Pedro muy importantes y vamos a ver esto, ¿no? ¿Por qué es importante el apego? Y Pedro ha señalado algo fundamental. Eh, Muchos papás, muchas mamás están preocupados por la genética, ¿no? Pero como bien dice Pedro, hoy incluso los propios genetistas señalan que el gen no marca destino, es decir, no es un destino, no estamos condenados porque tengamos un gen determinado, sino que el entorno va a ser fundamental. Esto que Pedro recordaba de la epigenética, lo que está alrededor, ¿no? Y que favorece la expresión de determinados elementos e inhibe la de otros. Entonces, esto se realiza a través de un proceso donde en tres entornos. Uno, primero en el vientre de la mamá, que también toda esa etapa es importantísima. Se van produciendo muchas cosas en el desarrollo, la inhibición de determinados factores del desarrollo del bebé. En segundo lugar, la proximidad afectiva, esto que estamos viendo ahora. Y en tercer lugar, el entorno, que apoya o no apoya a la madre en la conexión con el bebé. Creo que es Dinamarca que el permiso, la licencia por maternidad no solamente se la dan a la mamá, se la dan al papá también, porque se considera que es muy importante la función del hombre para apoyar a la madre en el desarrollo de las funciones maternas, porque esto va a beneficiar al bebé. Entonces, el apego es una concepción que nos ayuda a entender lo importante que es esa relación que se establece desde el inicio entre la mamá y el bebé y que va a producir determinado tipo de estilos de apego, ¿no? Y no solamente es importante para el bebé, de encontrar un medio, un lugar donde él se sienta seguro, protegido, cuidado, querido, ¿no? Y también para la mamá, porque la mamá tiene que aprender, es un decir, a esto que hablaba Pedro, a desarrollar la sincronía con su hijo, ¿no? Pero esto no es necesariamente una cuestión natural, no es que hay que, bueno, toda mujer va a tener esa posibilidad. Lo sabemos perfectamente que no es así, ni todo papá, ¿no? Entonces, lo que sí puede hacerse es desarrollar capacidades y tiene que ver con la capacidad de la madre de leer, entender, y si se quiere, en un sentido, de interpretar lo que el bebito quiere decir, sentir. Lo que es fundamental que tengamos presente es que la necesidad del bebé, aparte de las biológicas, que eso no se discuten, por supuesto, pero las necesidades emocionales del bebé no son, no necesariamente tienen que ver con la intención de los papás de ser buenos papás, sino tiene que ver con esto, en parte con la sincronía y en parte con la posibilidad de que el niño sienta que los adultos que lo cuidan y lo crían lo entiendan, lo acojan, entiendan las necesidades emocionales en ese momento, ¿no? Que es bien, bien importante. Y esto va a permitir el desarrollo de las capacidades, como bien señalaba Pedro, no solamente cognitivas, emocionales, sociales, porque lo que se produce, lo que nosotros
necesitamos como seres humanos es desarrollar las capacidades no solamente de conectarnos con nosotros, de desarrollar nuestros potenciales, sino desarrollar nuestras capacidades, porque el ser humano es un ser eminentemente social. Y ahí se producen, cuando hay fallas en el apego, no solamente es un problema del niño consigo mismo, con el niño con estudios, sino con el niño en relación a los demás. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, la mamá, con su sensibilidad, puede entender y aprender a observar al niño, porque todos los niños no son iguales. Cada niño tiene sus necesidades particulares. Y hay mamás, ¿no sé?, que de repente todos buscamos pues la cosa más tranquila, más segura, y pensamos, a todos hay que criarlos igual. Y no es esa la mejor receta, se los digo, ¿no? Porque cada uno viene distinto, distintas épocas, la mamá tiene distintas experiencias, el papá, la familia está en distintos contextos. Entonces no se puede fijar un esquema así similar para todos, que es a través de esa posibilidad de lectura y acomodación a la necesidad del bebé que se va a poder desarrollar. Y miren ustedes qué importante es desde el espacio ecológico, como dirían algunos, del vientre de la mamá, es un primer nicho donde nos desarrollamos, ¿no? Es tan importante la tranquilidad desde ahí, y ahí también se pueden ver algunas dificultades, ¿sabes?, por distintas razones. Muchas mamás me han corroborado esta experiencia. Van a la guardería, cuando nace su bebé, los llevan a las guarderías habitualmente y la mamá lo va a ver al bebito a la guardería. Todos los bebitos están llorando y cuando la mamá le habla a su hijito, el que se calla es él. Los demás siguen llorando, pero el bebito reconoce, conecta, porque ya hay como ese contacto que se ha ido estableciendo desde el vientre materno, ¿no? Y en ese desarrollo, en esa capacidad también, la mamá le va a prestar la posibilidad de pensar al bebito, ¿no? Cuando he mencionado acá en la lámina modos de pensamiento, el modo de pensamiento equivalente es el modo de pensamiento en el que el bebito siente que lo que pasa en su mente es lo que pasa afuera, ¿no? Y lo que pasa afuera o con quien está vinculado es con la mamá, y en bien cuál es su propio pensamiento, cuál es su propio sentimiento y cuál es el de la madre. Entonces, ahí es necesario, por nuestro bienestar, por nuestra salud, que ese pensamiento equivalente se vaya desarrollando y transite como hacia un pensamiento que se llama figurado, ¿no es cierto?, como sí se llama en algunos sentidos, es decir, todo el pensamiento de la imaginación. Y para que vean ustedes qué importante es la imaginación, que Kant, este gran filósofo, paradigma del racionalismo, decía que sin imaginación no hay conocimiento, o sea que no es una cuestión de capricho, es una cuestión de necesidad para que el niño tenga las herramientas de comprender, entender el mundo, ubicarse en el mundo, relacionarse con nosotros. Y la imaginación también, en términos del apego y la lectura de la mamá, es una herramienta donde le puede permitir a la mamá sintonizar con el bebito. Y otro concepto que es importante es el concepto de mentalización. Muchas veces escuchamos decir, hay que ser empático, ¿no? Y a veces personas poco empáticas les dicen a los otros, tienes que ser empático, ¿no? Y en realidad dicen una cosa de tono, fuera de todo contexto, fuera de toda capacidad de conexión, y lo que están esperando es que el otro los entienda o los entienda a uno, ¿no? Y eso no es la parte saludable, eso no es empatía. La empatía, la mentalización es un proceso mental que integra, en primer momento, el ponerse, sintonizar con lo que está sintiendo el otro precisamente. No con lo que yo quiero que sienta, sino lo que siente el otro. Y la mentalización es una posibilidad de mirarnos y entender
¿Cómo se va dando esta relación? ¿No? Hay un concepto que en inglés se llama minding the baby, o sea, mentalizar al bebé. Es la posibilidad de entender en las mamás de que la relación con el bebito no necesariamente corresponde a lo que ella esperaría o quisiera, sino que hay que ir en ese sentido regulándose. Por eso el apego es una fuente de regulación afectiva y emocional importantísima, y en ese proceso va a poder entenderse a sí misma y entender al bebé, por lo menos va a tener más herramientas, ¿no? Y la mentalización es básica para la vida humana en general, porque después esa experiencia se va a poder trasladar a la relación con otras personas, ¿no? Y en la vida, evidentemente sociales, vamos a tener que tener relación con los otros, ¿no? Eh, Miren ustedes, las carencias afectivas, no voy a entrar en cada una de ellas porque no tomaría un tiempo cada uno, sería para un seminario de mucho tiempo, pero sí mencionar algunas cosas, ¿no? Lo que producen. Hay, en un sentido, algunos llaman síndrome de carencia afectiva, es decir, que tiene una serie de características que acompañan, ¿no? Y producen una serie de trastornos, ¿no? Que después de repente podemos ver un poco más. La deprivación afectiva, cuando hay momentos en que el bebé no recibe afecto, ¿no? Esta experiencia que contaba Pedro de esta institución donde recibían a los niños y que a pesar de que recibían cuidados materiales, los niños en una alta cantidad morían, ¿no? Entonces, esto demostró que no solamente el cuidado físico es importante para la sobrevivencia de nosotros, sino que el contacto, el vínculo emocional, el vínculo afectivo es fundamental. Y esto, las carencias afectivas también hay frustraciones precoces, cuando la mamá y el bebé no se entienden, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos un bebito tranquilo, pero nos viene un bebito llorón, por ejemplo, ¿no? No nos deja dormir, todo eso va agotando la mamá, o sea, no corresponde, entonces se produce toda una dinámica ahí, ¿no? Cuando hay situaciones de abandono, o negligencia en entender o apoyar a los niños, a los bebés, ¿no? Cuando hay una separación maternal, por distintas como decíamos la vez pasada, las razones pueden ser muchas, ¿no? La separación puede ser la madre se deprimió, estamos hablando de la depresión de las mujeres, y pueden haber situaciones hormonales, por ejemplo, que le impacten y que no respondan a las demandas del bebito, ¿no es cierto? O hay situaciones de la realidad, la madre fallece, tiene que viajar, se enferma, en fin. Todo esto va a estar asociado también a una cantidad de trastornos, tanto en la órbita afectiva y en la dificultad de poder tolerar la frustración, ¿no? Entonces, son niños o personas, seres que van creciendo con una frustración permanente, ¿no? E incluso antes de las experiencias se frustran, ¿no? El fenómeno del hospitalismo que se llamó, ¿no? La distancia que había entre los profesionales y los bebitos hizo que muchos de ellos terminaran falleciendo. Hay estudios, incluso filmaciones desgarradoras de bebitos que terminan en lo que se llama un marasmo, ¿no? Después de pelear, gritar, después de deprimirse, terminaban perdiendo toda esperanza de vida y morían, ¿no? Hay que entender que nosotros estamos permanentemente en contacto con estímulos exteriores. Alrededor nuestro hay permanentemente, ¿no? Desde la propia temperatura, por ejemplo, del espacio donde estamos, el clima que vamos a un sitio y nadie nos tiene que explicar, podemos sentir si el ambiente es alegre, triste, ansioso, angustioso, en fin, ¿no es cierto? Entonces, esto para que vean cómo los bebitos pueden ser impactados por esto. Y estas carencias afectivas
lo que pueden traducirse en las distintas maneras que tienen de presentarse en una avidez afectiva. Las personas que están todo el tiempo reclamando afecto, buscando afecto porque nada los satisface, ¿no es cierto? Una necesidad de, como llaman algunos, de saturación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Son personas, desde niños, que están permanentemente buscando el reasegurar el afecto que tienen los otros por ellos, ¿no? Puede ser de manera explícita, verbal, o también actitudinal, o con gestos, o con actitudes, a veces con comportamientos no conscientes, por supuesto, ¿no? Pero que uno puede entender que es la búsqueda de reasegurar que los demás lo quieren o la quieren, ¿cierto? Y la otra cosa que los va acompañando cuando hay esta pérdida del afecto es un tremendo miedo a la pérdida de la persona que uno quiere, ¿no? Y cuántas personas que ustedes deben conocer, que cercanas o algunos, ustedes mismos sentir, cómo tienen mucho temor, ¿no? A perder gente que uno quiere, y eso puede ser abrumador para muchos, ¿no? O la alternativa es, si no lo pierde, es que lo abandonen, ¿no? Entonces, miren ustedes todas estas situaciones, todos los conflictos que puede generar en una persona y en el entorno, ¿no es cierto? Imagínense una pareja, ¿no es cierto?, que esté todo el tiempo necesitando que su pareja le exprese afecto, o que esté necesitado de reasegurarse del afecto de la pareja, ¿no? El miedo a perder a su pareja, o el miedo a que su pareja lo abandone. Es decir, cuántas historias leemos, noticias periodísticas de cosas de este tipo y el impacto que tiene en los vínculos humanos, ¿no? Dejo por aquí para, de repente, después que Héctor nos presente algo importante, para con Pedro contestar las inquietudes que ustedes tengan. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Leopoldo. Efectivamente, muy interesantes los temas que Pedro y Leopoldo han expuesto. Hay muchas preguntas. Yo voy a tomar unos minutos para presentarles un rol que nos corresponde como felizmente para todas las personas que hoy nos acompañan. Y como lo hemos comentado muchas veces, el tema de la salud mental, y ustedes lo han resaltado tan precisamente, desde que nace el niño y desde ese apego que se necesita desde los primeros años, es sumamente importante para una salud mental agradable, saludable hacia las personas adultas. Y felizmente tiene ese rol. Fíjense, hoy, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, 2 de cada 10 personas con trastorno reciben atención de salud mental. Repito, 2 de cada 10 reciben atención. Hay 8 personas que tienen un trastorno y no reciben atención. Y ese es el rol de Felizmente, ese es el granito de arena de Felizmente para la salud mental en el país. Dar un espacio para que las personas puedan acceder de manera oportuna y con servicios de calidad a un tratamiento de salud mental y bienestar emocional. Y efectivamente, por eso creamos lo que hemos denominado el Club de la Felicidad. El Club de la Felicidad es un programa que brinda servicios de salud mental y bienestar emocional justamente para atender el problema que hemos visto en la lámina anterior. En adultos, problemas en adultos, en niños y en general en la sociedad. Usualmente vemos en la atención una serie de dolores que traen las personas. Ansiedad, depresión, aislamiento social, dificultades, insomnios, irritabilidad, autoestima baja, en general, una serie de dolores que se presentan en el día a día de la familia, que muchas veces tienen origen en lo que Pedro y Leopoldo han comentado, desde el nacimiento, donde no se le dio la atención adecuada, hoy se expresan bajo estos síntomas. ¿Qué es lo que ofrece entonces el club?
el club les ofrece una serie de herramientas para atender las necesidades de salud mental. Un equipo de expertos puesto a su disposición para poder atender todas las necesidades que tengan las personas. Este programa de salud mental fue diseñado y creado por nuestros directores. Hoy no nos acompaña Alberto, pero usualmente está en los webinars. Alberto, Pedro y Leopoldo son quienes dirigen Felizmente Seguros y quienes ponen toda su experiencia y toda su sapiencia a disposición de las personas que se atienden con nosotros. En esta parte quiero mencionar que efectivamente, de acuerdo a la Ley de Salud Mental, ¿no es cierto?, todos los seguros a los cuales Felizmente está afiliado, Pacífico, RIMAC, Mafre, Positiva, etcétera, etcétera, tienen cobertura con nosotros, pero también hay un grupo importante de personas que no tienen seguro. Y también para ellos está dirigido el Club de la Felicidad. ¿Por qué? Porque el Club de la Felicidad te permite usar de manera ilimitada una serie de servicios que tenemos disponibles. Son 12 servicios puestos a su disposición. Algunos preventivos y algunos recuperativos. Tenemos una línea de auxilio, de apoyo, de auxilio psicológico. Tenemos talleres para padres, talleres y webinars para generar un ambiente laboral saludable. También estamos enfocados en lo que es escuela para padres y fortalecimiento de vínculos familiares, relaciones de pareja, relajación, concentración. Fíjense que todos estos talleres son absolutamente gratuitos para quienes se afilian al Club de la Felicidad. También tenemos consultas diagnósticas, ¿no es cierto?, para identificar cuál es el trastorno a través de un profesional de la psiquiatría y a partir de ese diagnóstico avanzar respecto a un tratamiento, una atención. Algunos servicios, como lo dije anteriormente, son servicios de pago. Estos pagos son incluyendo ya el 50% de descuento que usualmente tienen por pertenecer al club. Brindamos atención de psiquiatría, psicología, consejería, nutrición, ¿no es cierto? Y una serie de servicios disponibles para ustedes. Ingresar al Club de la Felicidad, entonces, te permite acceder a estos 12 servicios, absolutamente gratuitos algunos y otros con pago, pero además te permite atender cualquier trastorno que tengas en la familia o en el trabajo o en algunas amistades. Depresión, fobias, ansiedad, trastorno de alimentación, trastornos bipolar, Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces, estamos preparados para atenderlos sin ninguna restricción de manera ilimitada. Aquellas personas que ingresan al club tienen además un beneficio financiero, es decir, en términos económicos, si estoy en el club, voy a poner como referencia este ejemplo, una persona con un diagnóstico de depresión, en un tratamiento promedio de 12 meses, a tarifas de nuestro centro, debería invertir al año aproximadamente 3.590 soles. Como muchas de las personas dicen que identifican un trastorno y dicen, no voy porque hay el factor económico, que es una barrera, felizmente esa barrera la ha derribado. Porque ingresar al Club de la Felicidad te permite un descuento de aproximadamente 50% de los costos. Es decir, ya no hay excusa, ya no hay motivo para no atender un trastorno identificado en la familia. Nuestra atención presencial es en la avenida San Borja, pero atendemos también de manera virtual a todas las personas que están al interior del país. E inclusive tenemos algunos clientes, algunos pacientes que están en el extranjero. Entonces, nuestra cobertura es nacional, presencial en Lima, virtual a nivel de provincias y de manera virtual también para atenciones presenciales. Bueno, pero finalmente, ¿cuánto cuesta ingresar al Club de la Felicidad? Por todos estos servicios que he propuesto, ¿cuánto podría estar dispuesto a pagar? En este caso, felizmente he hecho un esfuerzo para tratar de hacer accesible los servicios del Club de la Felicidad.
y nuestro precio regular es de 240 soles al año, un único pago. Repito, un único pago de 240 soles para poder acceder a todos los servicios de manera ilimitada que he comentado. Sin embargo, a todas las personas que hoy nos han acompañado al webinar, y después vamos a pasar a las preguntas, a este webinar, tenemos una oferta especial. Un descuento de 25%. Es decir, las personas que hoy decidan ingresar al club van a pagar 180 soles para tener acceso a todos los servicios durante un año de manera ilimitada. Es decir, volvemos al origen de lo que es Felizmente. Una institución que crea un espacio y facilita el acceso a la atención de salud mental y bienestar emocional. A las personas que identifiquen que tienen una oportunidad y no la dejen pasar, ahí están nuestros teléfonos, ahí está nuestro correo electrónico, para que puedan llamarnos, para que puedan escribirnos y registrarse en el Club de la Felicidad, de tal manera que a partir de su registro completo, a partir de mañana o al día siguiente, ya pueden hacer uso de todos los servicios que he comentado y que he mencionado. Yo, Pedro, Leopoldo, aquí voy a cederle el pase a Ian para que pueda leer las preguntas, ¿no es cierto?, a través de las exposiciones que ustedes han hecho. Y si hubiera también alguna pregunta sobre el club también, por favor, regístrala en la plataforma y vamos a tratar de resolverlas. ¿De acuerdo? Adelante entonces, Pedro y Leopoldo, con las preguntas que tiene Ian. Ok, muchas gracias, Héctor, por tu clara exposición. Y bueno, vamos a leer unas preguntitas que tenemos aquí en el chat. A ver, tenemos una pregunta que dice, ¿pueden haber dos figuras principales de apego o siempre será una? ¿Pero está No, ya se desconectó. Adelante, Leopoldo. Ya se conectó. Sí, yo contesto mientras Pedro se reincorpora. Pueden haber dos personas de apego, sí. De hecho, pero de distinto nivel y distinta intensidad. Habitualmente el principal personaje del apego es la madre. Es el apego fundamental. Pero, digamos, pueden haber personas sustitutas, ¿no? Puede estar la madre, pero si el entorno no ayuda a la madre, también la madre puede no cumplir esas funciones, ¿no? Y en segundo lugar, el padre. Después el entorno alrededor y después puede ser el ambiente en general, ¿no? El barrio, también el colegio se convierte en un factor ¿no? de contención, de apoyo, ¿no? Hay algunos cuando hay personas que pueden haber tenido dificultades, pero a veces encuentran algunos personajes que terminan siendo centrales, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos alternativas en los colegios. Por ejemplo, un buen profesor puede ser un buen rescate para los alumnos, ¿no? Un familiar que esté cercano. Lo que sí nos pasa es que a los hombres, los hijos, tanto hijos como hijas, los papás, quiero decir, se van distanciando más fácilmente, entre comillas, los hijos que a la mamá. El desapego con la mamá toma más tiempo, ¿no? Pero sí, de hecho, si hay figuras de apego, más de uno puede ser, y de hecho la pareja puede ser ambos figuras de apego. No sé si Pedro quiera comentar algo más al respecto. Bueno, creo que sí, el tema del apego es importante entenderlo, ¿no? Un apego saludable es aquel que puede transitar entre un acercamiento, una intensidad emocional significativa, pero que no se opone a que la persona tenga su distancia
y pueda desarrollar individualmente en lo que podemos llamar un espacio de libertad, un espacio propio, una distancia. El vínculo no está en cuestión si no están juntos. El apego no requiere de que estén juntos todo el tiempo. Un apego saludable tolera la distancia. En el apego saludable hay libertad, hay posibilidades de distancia. Cuando el apego no es saludable, sí está más bien siempre urgida la presencia, y si pena nostálgica en donde voy a estar pensando en aquel que no está aquí, que no me acompaña, y mi vida se convierte en compañía de aquel que debería hacer sentir contento con solo evocarlo, como ocurre en el apego saludable, se convierte en una tortura, en el recuerdo melancólico de aquel que evoca al que no está. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Leopoldo. Acá tenemos otra consulta de Jovita. Comenta, buenas noches. ¿Cómo influye la lactancia materna en el apego? ¿Y hay efecto negativo darles de lactar hasta los 4 o 5 años? No sé si Pedro quieres comenzar. Hay, hay, hay una cosa que uno a veces recoge del mundo animal, ¿no? El mundo animal, por cierto, pasa también por situaciones de maternidad, crianza, apego y desapego. Y en ellos está, en los animalitos, vemos, digamos que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Hay quienes requieren mucho más dependencia, el ser humano requiere mucho más tiempo de un apego, de una presencia materna sostenedora, pero hay un tiempo razonable que va en función del desarrollo de las posibilidades y las capacidades para vivir independiente, que, digamos, empieza a funcionar, me refiero a las posibilidades de uh, de lo que llamamos un destete, a partir de los 6 u 8 meses, ¿no? Yo creo que a partir de este momento, unos podrían requerir un poquito más, un poquito menos, siempre, como decía hace un momento el doctor Caravedo, es variable en cada individuo, pero creo que hay una sintonía natural que va acorde al desarrollo del bebé. Forzar o extender mucho tiempo la lactancia denota probablemente una dificultad de quien lo practica así, esta lactancia prolongada, denota una dificultad para estar a la altura de lo que ya corresponde al niño en la edad que tenga, 2 años, 3 años, ya pueden manejarse por sí mismo, ya pueden alimentarse de otra manera. En los animalitos lo vamos a ver mucho más claramente. La mamá no le va a seguir trayendo comida al pollito, que ya puede valerse por sí mismo, y el pollito aprende a picotear en un determinado momento. Entonces, esto es mucho de lo que a veces ocurre. A veces las necesidades de apego no tanto son las del bebé, a veces las necesidades de apego son de la mamá, y que puede en el fondo estar feliz de prolongar ese apego que le hace sentir, digamos, que llena sus propios vacíos y necesidades de maternidad. Les cuesta dejar a su bebé salir al mundo, desarrollar en lo que corresponde. Hay cosas que corresponden ya a las capacidades motrices, alimentarias, naturales. Entonces, lo razonable es un destete entre los 6 8 meses, digamos, ya del bebé, ¿no? Y puede sí traer consecuencias, ciertamente. Estos chicos, estos niños alimentados por tanto tiempo van a tener a posteriori tendencias a desarrollar apegos de ese tipo. Y en todo caso, el apego de ese tipo o la satisfacción de esos niveles van a incluso poder hacerle temer entrar en vínculos con otras personas porque las pueden necesitar demasiado. Entonces, eso ya lleva a una inhibición. Puede llevar a una inhibición del acercamiento al otro que puede
por ser muy necesitado, hacerse ya peligroso. Es algo así como, si me acerco a fulano, me va a atrapar, me va a envolver y no voy a poder separarme de él o de ella, ¿no? Esa es una de las consecuencias. Bueno, habrá que ver algunas otras que pudieran estar implícitas en este tema, en donde el reconocimiento de las necesidades y las posibilidades del niño no están dadas de la manera adecuada. No va a tener problemas en relación al encuentro consigo mismo, a la posibilidad de sostenerse en la vida desde el propio reconocimiento y no tanto de estar en la vida buscando llenar la necesidad de un otro o que otro llene la necesidad de uno. De Gracias. acuerdo, no tengo más que agregar, Ian, para las preguntas. Ok, ok. A ver, tenemos aquí varias preguntas. Héctor, esta pregunta es para ti. Ariadna Sofía comenta, ¿ese pago incluye sesiones ilimitadas de terapia? Ariana, muchas gracias. Sí, efectivamente, es un pago único durante un año. Es decir, como la promoción está vigente, yo pago 180 soles y por esos 180 soles tengo derecho durante un año, 12 meses, a usar todos los servicios del club de manera ilimitada. Los talleres, los webinars, las sesiones de escuela para padres, la línea de auxilio, consultas con psiquiatría, consultas con psicología, psicoterapias, en general, todos los servicios que he mencionado en el club con un único pago de 180 soles. Gracias, Héctor. A ver, tenemos otra pregunta de Larisa. Comenta, buenas noches. ¿Qué hacer? ¿Qué actitud tomar con una abuela que no quiere a su nieto de 6 meses? Este es el caso de mi hermana menor, que tuvo su bebé sin casarse. Y la abuela no lo quiere. Mi hermana está de miedo cuando va a visitarla y a conocer al bebé. Quiere conocerlo más por presión social que por otra cosa. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana? Pregunta. Una pregunta difícil, eh, porque eso es parte del entorno, ¿no? Que tiene que ver más con los esquemas, los prejuicios, probablemente de la abuela que esperaba, no sé, pues que la hija esté casada, que tenga una pareja estable, ¿no? Y que no corresponde a los moldes probablemente de la abuela. O no le gustaba el papá del bebito, en fin, ¿no? Y le traslada todo ese malestar. Yo diría que hay que buscar un momento donde se converse con la abuela y se hable de la necesidad del bebito, no de la abuela, de- de que sus sentimientos, sus prejuicios, sus temores, sus miedos, los pueda dejar de lado porque ese bebito necesita no solamente a la mamá, necesita que la mamá también tenga un entorno donde esté tranquila, porque si no el riesgo es que terminen por dejar de ir a visitarla, ¿no? Y se va a alejar, ¿no? No sé si Pedro, tú, ¿qué piensas? ¿Alguna idea también? Bueno, creo que todo lo que establecería una dinámica, si yo me pusiera en el lugar de la mamá que tiene el bebito y la abuela no quiere saber nada del bebito, ¿no? Trataría de que esto no sea forzado, trataría de que, bueno, evidentemente se vean y estén cuando estén verdaderamente dispuestos a estar. No voy a tener mucha expectativa de que esto cambie en mamá, salvo que se tome el tiempo y examine y entienda que yo con mi bebito estamos viviendo una experiencia de desarrollo como con juicio, no tiene sentido. Y en todo caso, tendré que darle el tiempo que lo elabore y lo supere, pero sobre la base de yo realmente tener, sí, una buena relación con mi bebito, ¿no? Y una de las grandes cosas que no solamente eh, tiene que tener la mamá, sino aprender también el bebito es no estar forzando aquello allí donde no lo
voy a encontrar. La mirada externa, caiga bien a este, a aquel, al otro, de repente no debería importar. Conseguir a alguien con quien esté bien, un compañerito, un amigo. El mundo no se circunscribe ni está forzado a tener que estar con la abuelita, ¿no? Una abuelita puede tener un genio, un carácter, o qué sé, pero, en fin, no es la elegida en prioridad. Y en todo caso, habrá que darle tiempo. Ok, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Leopoldo. Tenemos otra pregunta más para terminar, que dice, ¿qué sugerencias podrían realizarse cuando el hijo evita acercarse a su padre? Bueno, Bueno, no hay fórmulas, sí, exacto, dale, dale. no hay fórmulas preestablecidas, ¿no? Hay que crear las condiciones. Cuando se habla del apego seguro, es la construcción para que se desarrollen las capacidades, ¿no? Entonces hay que crear un ambiente seguro, no forzarlo. El bebito no está obligado a querer al papá, como tampoco está obligado a querer a la abuela en la pregunta anterior, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es, el papá tiene que usar sus estrategias lo mejor que pueda para acercarse, que ese bebito no le tenga miedo, no tenga temor, porque él está en más capacidad de pensar en una solución que el bebito. O sea, bueno, Pedro. Bueno, como dices, es variable, habría que examinar las causas, ¿no? Hay un momento en donde el bebito, el niño, ve al papá como el que está compitiendo con él por la mamá. El tema, uno de los temas importantes en relación a los padres o los hijos, es que los padres tienen que tener paciencia. Es decir, el hijo puede estar evitándolo por alguna razón, en algún momento puede incluso necesitar agredir al padre o a la mamá. Y estas son situaciones en las que la respuesta del papá, la respuesta no reactiva, la respuesta más bien hasta cierto punto tolerante, eh, le da tiempo a ver que más allá de las que se puede estar pasando, digo, siempre el papá a esa distancia, es verdaderamente un momento. No voy a correr detrás de ti, salvo que sea una cuestión obviamente muy, en la que veamos que hay un problema. Bueno, sí, voy a estar más pendiente. Pero en la medida en que esto es parte de una respuesta, muchas veces tenemos que tener la paciencia, la tolerancia, pero sí en una reacción, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer esto a tu padre? Tú tienes que respetarme, cosas de ese. Mm. Entonces, creo que sobre esa base se va generando justamente la experiencia de cercanía y distancia entre el hijo y el papá, ¿no? Eventualmente esta evitación permite la garantía de que no me funciona y a la larga vamos a estar juntos porque de verdad existe un afecto, por lo menos existe un afecto auténtico de parte del papá con respecto al hijo que él no está pudiendo reconocer. Listo, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Leopoldo. Héctor, muchas gracias. Bienvenidos y que tengan una muy buena noche. Cuídense, muchas gracias. Buenas noches. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.